Nunca había sido tan apabullante un documento, un informe que se presentara como el que acaba en este momento de negar el mal gobierno en México. Les voy a decir por qué. La Open Society está basando este informe en los estatutos de Roma, que son, hagan de cuenta, como la base para que surgiera la Corte Penal Internacional. Es más o menos como decir que de allí surgen las leyes por las que se pueden tipificar delitos. Entonces, por poner un ejemplo tonto, se define a partir de esto qué es el robo, aunque bueno, en la Corte Penal Internacional pues no se trata de eso, pero robo, y entonces ahí aparece la definición, cuando una persona toma algo que, etcétera, ¿no? Que no le pertenece. Bueno, pues en el caso de los delitos de lesa humanidad, pues están plenamente catalogados, identificados, y el informe de esta organización está basado justamente en lo que dicta la Corte Penal Internacional. ¿Qué le queda hacer al gobierno? Nada. Tendría que aceptarlo, pero ya sabemos que el mal gobierno en México siempre termina negándolo. Así es que se posiciona, ¿no? Ahí está su posicionamiento. Comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República. México es tradicionalmente un país comprometido con los derechos humanos y con liderazgo internacional en su defensa, promoción hacia su interior. Ha reforzado la protección de los derechos humanos de manera clara. Durante la actual administración se han dado pasos importantes. Algunos de ellos son Procuración de Justicia y Combate a la Impunidad. El próximo 18 de junio de 2016 entra en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que hará expedita la impartición de justicia y reducirá la impunidad. En enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Inciso B. Combate a la tortura. En diciembre de 2015, el Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes. El proyecto fue aprobado hace unas semanas por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados. También emitió el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura en el año 2015, de aplicación en todo el país, así como el establecimiento de la unidad especializada en investigación del delito de tortura dentro de la PGR. Inciso C. En cuanto a personas desaparecidas, el Ejecutivo presentó en diciembre de 2015 una iniciativa de ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, que presupone el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Actualmente es discutida en el Senado de la República. Además, se cuenta con mecanismos en materia de procuración de justicia, como el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, que opera en todo el país, así como el tránsito de la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía Especializada de Búsquedas de Personas Desaparecidas en la PGR en el año 2015. Asimismo, se implementó el uso de la base de datos antemortem y postmortem en el año 2015, sistema donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para gestionar y sistematizar la información en todo el país sobre personas desaparecidas. Es importante destacar que en México la inmensa mayoría de los crímenes, es una barbaridad lo que dijeron aquí. Es importante destacar que en México la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales. La misión protectora de las Fuerzas Armadas ha sido reconocida continuamente por la población. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza de la población. Fíjense lo que está diciendo aquí el gobierno. Es importante destacar que en México la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales. Quiere decir, hay otros crímenes y nosotros que nomás matamos poquito. Eso está diciendo, Y luego se basa en sus datos del INEGI para decir que pues, la población avala que las Fuerzas Armadas estén en las calles. Y puede que esto sea verdad, pero el hecho de que sea verdad no quiere decir que tenga una lógica y un sentido que sigan en las calles. Si la gente supiera las barbaridades que están haciendo, si ellos en lugar de hablar de fútbol y novelas y sus pendejadas pusieran en las pantallas de la narcotelevisora, que es su vocero oficial,
todas las atrocidades que hacen los sicarios del ejército y de la marina, seguramente la percepción cambiaría, seguramente cambiaría. Dice que sus fuerzas armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza, pero pues no se los han de aprender, que son acordes con los derechos humanos. Se destaca que en caso de excesos el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y las sanciones a los responsables, compromiso que no cumplen. Es que es una burrada lo que dice el gobierno. La estrategia del gobierno federal en coordinación con los estados y con las autoridades locales ha arrojado resultados positivos. En los últimos 3 años los homicidios dolosos se redujeron en 22% y esta es una maña que ya les he explicado en varias ocasiones. Ya les dije por qué están... Ahora resulta que mucha gente sale a atropellar gente, ¿no? Y entonces ya hay más homicidios culposos que homicidios dolosos, ¿no? De repente así lo reconfiguraron. Y en los estados de la frontera norte, que en el pasado eran los más violentos, el índice se redujo hasta el 45%, el secuestro muestra una reducción del 27% y la extorsión del 30%. Independientemente de lo anterior, el gobierno de la República reconoce que enfrenta retos en materia de derechos humanos y que reafirma que están fortaleciendo sus capacidades y que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y al mismo tiempo prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos. El Estado mexicano cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad. Es lo mismo que cada que se le hace un señalamiento de este tipo, cuando lo hizo la ONU, cuando lo hizo el Comité para la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no, de la ONU también, la Comisión Interamericana, cuando lo han hecho todos los organismos internacionales, sus pinches comunicados pendejos diciendo que todo está bien, y mientras tanto siguen matando gente. Ahí se los dejo, compas, saludos.